Bien, vamos a ver hoy la resolución de triángulos oblicuángulos, ¿sale? Y básicamente tenemos que distinguir esta parte de triángulos oblicuos. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a tener triángulos rectángulos. Hay que recordar que en triángulos rectángulos podríamos usar las identidades trigonométricas, seno, coseno, tangente, normalmente seno y coseno. Y aquí ya vamos a tener esta parte de triángulos oblicuos, o sea, triángulos que no son rectángulos, ¿sale? Entonces, para esa parte vamos a utilizar la ley de senos y ley de cosenos. Son tres fórmulas para cada uno. No me voy a meter ahorita en la deducción de las fórmulas. Para ley de senos, normalmente la vamos a encontrar de esta manera. No quiere decir que se utilice así. Es para reducir... es una manera de expresar tres fórmulas en una sola. Quiere decir que las puedo utilizar estas dos, o esta con esta, o esta con esta, o estas dos, ¿sale? Entonces son tres fórmulas en una, y la ley de cosenos, estas tres fórmulas, ¿sale? Entonces hay que distinguir esta parte de acá, ¿no? ¿Qué elementos tengo de esas fórmulas? Entonces acá tenemos un ejercicio que es el ejercicio 8 de la página 255 del libro de la SEP. En este triángulo, si se fijan, puse en letras mayúsculas los vértices del triángulo, y estas letras A, B y C, que las tengo aquí en seno de A, seno de B y seno de C, o acá en los cosenos, coseno de A, coseno de B, coseno de C, voy a representar los ángulos, ¿sí? Entonces, con las letras mayúsculas voy a representar los ángulos, y con las letras minúsculas, que es lo que tengo acá o lo que tengo de este lado, son los lados. Entonces con las letras minúsculas representan los lados, ¿sale? Entonces para este ejemplo, por ejemplo, tengo el vértice A, que sería el ángulo A, el lado opuesto, que es 80, este sería el lado A, ¿sale? Entonces, para este ejercicio, A vale 80. Tengo el vértice B, que sería el ángulo B, y entonces su lado opuesto sería la letra B minúscula, vale 125, y el vértice C, que sería el ángulo en C, su lado opuesto sería la C minúscula, y diríamos que C minúscula o el lado C vale 65, ¿sale? Entonces elegí este ejercicio a propósito porque vamos a utilizar tanto la ley de senos como la ley de cosenos. De acuerdo a los datos en los triángulos no rectángulos, de acuerdo a los datos es cuando voy a utilizar ya sea la ley de senos o la ley de cosenos. Si yo quisiera utilizar la ley de senos, por ejemplo, diría que A entre el seno de A es igual a B sobre el seno de B. Esa sería una manera de utilizarlo. Conozco cuánto vale A y conozco cuánto vale B, pero no conozco ninguno de los ángulos. Quiere decir que para poder utilizar la ley de senos, pues al menos necesito saber un ángulo, ¿sale? Entonces, ahorita de entrada no la puedo utilizar. Entonces vamos a buscar con la ley de cosenos. Como tengo los tres lados, puedo utilizar alguna de estas tres para encontrar un ángulo. Entonces voy a utilizar la primera fórmula. Si se fijan, estas fórmulas para la ley de cosenos son muy parecidas. Con que me aprenda una o la estructura de una fórmula, puedo deducir las otras dos. Quiere decir que, por ejemplo, tengo el lado A al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, B y C, menos el doble producto de estos dos, coseno del ángulo. Y la estructura de las otras es la misma, B cuadrada, los otros dos lados, su suma elevada al cuadrado, menos el doble producto de A y C, coseno de B. Entonces,
En la tercera fórmula C pasa lo mismo, C al cuadrada, la suma de las otras dos al cuadrado, menos 2 por B por C por coseno de C. Me parece que en el libro de la SEP hay un error de formato en alguna de las fórmulas, hay que tengan cuidado con esa parte, si no tienen que corregirlo. Pero bueno, la estructura es la misma, ¿no? Voy a utilizar la primera fórmula que me dice que es A cuadrada igual a B cuadrada más C cuadrada menos 2 por B por C por el coseno de A. Entonces, los tres lados los conozco. Quiere decir que si despejo esta fórmula, yo puedo encontrar el ángulo A, ¿sale? Entonces, esto como es multiplicación de aquí a acá, puedo decir que es un solo término. Y como está restando, lo puedo pasar del otro lado sumando. Y entonces me quedaría A cuadrada más 2 por B por C por coseno de A igual a B cuadrada más C cuadrada. Luego esta cuadrada, como está sumando, pasa del otro lado restando. Y me quedaría B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada. Ya pasé esta del otro lado. Y este 2BC que multiplica el coseno de A, puedo tomar los tres puntos que se están multiplicando. Como multiplican, pasan del otro lado dividiendo, los paso en un mismo paso juntos, y me quedaría entonces que el coseno de A es igual a B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada entre 2 por B por C. Y el coseno, hay que recordar, ya lo vimos, que cuando lo despejo pasa del otro lado como coseno a la menos 1, ¿sale? Entonces, porque yo quiero encontrar el ángulo, ¿no? Entonces el ángulo sería igual al coseno a la menos 1 de, y aquí de todo esto ya voy a sustituir. B sería 125 al cuadrado más C, que vale 65 al cuadrado, menos A, que vale 80 al cuadrado, entre 2 por B, 125, por C, que vale 65. Y entonces me quedaría, vamos a utilizar la calculadora, esta sí sirve, más 65 al cuadrado menos 80 al cuadrado. Me queda el coseno inverso de 0.82, por cuestiones de espacios ya lo voy a sacar, le aplico el coseno inverso a todo lo que me salió aquí y me queda que el ángulo es de 34.14 grados, lo redondeé a 2 decimales. Y entonces ya tengo el lado o el ángulo A, que vale 34.14 grados. Y podrían seguir con estas dos fórmulas para encontrar el ángulo B y el ángulo C haciendo este mismo despeje o ese mismo proceso. No lo voy a hacer porque quiero aplicar la ley de seno, ¿no? Para que vean cómo la puedo usar o cómo puedo combinar ley de senos y ley de cosenos de acuerdo a mis datos, ¿no? El despeje en ley de senos es más sencillo, entonces vamos a utilizar, como ya tengo el ángulo A, voy a utilizar el ángulo A y voy a decir que B entre el seno de B es igual a entre el seno de B, ¿sale? Tengo dos fracciones, como mi incógnita está aquí en la parte de abajo, es lo que quiero encontrar, el ángulo B, entonces lo que puedo hacer es invertirlas y me quedaría que el seno de B es válido para este tipo de fracciones donde solo tengo dos fracciones, una del lado izquierdo y otra del lado derecho. Si fuera diferente no necesariamente se puede. Y entonces B que divide pasaría del otro lado multiplicando
Y entonces B pasaría igual que acá, tengo que despejar el seno, pasa como el seno a la menos 1 o el seno inverso de B, que ya sé cuánto vale, 125, que multiplica al seno del ángulo A, que ya lo calculamos, 3414, entre A, que vale 80. Y entonces vamos a la calculadora otra vez, 125 por el seno de 3414 entre 80 me queda .8769. A esto le saco el seno inverso y me queda que B vale 61.27 grados. Y ya solo me falta calcular el ángulo C. Podría utilizar otra vez la ley de senos o la ley de cosenos, pero pues mejor utilizamos las propiedades de cualquier triángulo. Decimos que A más B más C es igual a 180 grados, donde C sería igual a 180 menos A menos B, y diríamos que es 180 menos 34.14 menos 61.27. Y entonces sería 180 menos 3414 menos 61.27. Diríamos que el ángulo C vale 84.29 grados. Y listo. En este ejercicio utilizamos tanto la ley de senos como ley de cosenos. Hicimos el despeje acá, ¿no? Pudimos despejar el ángulo de la ley de cosenos, que es como el despeje más difícil que puede haber. Lo más común en la ley de cosenos es que o encuentro algún lado o me sirve para encontrar algún ángulo mediante el despeje, ¿no? Igual en la ley de senos, que la utilizamos acá, aquí era lo que les comentaba al inicio del video. Siempre utilizamos dos, ¿no? De este lado, si se fijan, puse primero las B's, luego las A's, porque ya sabía yo que mi incógnita estaba de este lado, ¿no? Si no, el despeje me hubiera quedado al revés. Es mucho más sencillo despejar esta parte de aquí. Incluso se puede trabajar con una regla de 3, ¿no? De este por este entre este.